Esta semana el poder se sacudió, choques en el Congreso, escándalos, y nuevas movidas del gobierno. Aquí te dejamos el resumen político con todo lo que no puedes dejar pasar. Una masacre en Ecuador podría ser el mayor golpe reciente contra la paz total de Gustavo Petro. 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en Orellana por los comandos de frontera, una disidencia de las FARC que opera en la frontera con Colombia, y que, además, es parte del proceso de diálogo con el gobierno colombiano. El ataque no solo reabre viejas heridas entre Quito y Bogotá, sino que compromete a Petro en dos frentes, el diplomático y el interno. Porque esta disidencia, reconocida como interlocutora desde 2023, también ha sido señalada de controlar rutas del narcotráfico, extorsionar comunidades y aliarse con bandas ecuatorianas como los choneros. La masacre ocurre justo después de que el gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano firmaran una hoja de ruta para un acuerdo de paz. Pero ahora, Ecuador exige respuestas y podría aumentar su presión militar en la frontera. Cuando la diplomacia se ve forzada por las balas, el fracaso ya no es solo interno, es internacional. Esto fue Política al Detalle. El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia firmará la ruta de la seda con China, un paso que marca un giro geopolítico delicado y polémico. Desde Pekín, aseguró que Colombia es un país soberano y que establecerá relaciones, en condiciones de libertad e igualdad, sin depender de ninguna potencia. Petro afirma que este acuerdo permitirá desarrollar infraestructura tecnológica de punta, conectar al país con fibra óptica global y aprovechar la inteligencia artificial en regiones como San Andrés o Buenaventura. Pero no todo lo ven así. El exministro José Manuel Restrepo advirtió que esta decisión es una torpeza infinita, que podría fracturar la relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial de Colombia, sin haber hecho una evaluación de riesgos ni un plan serio con el sector privado. Un salto tecnológico o un choque geopolítico con consecuencias. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Gustavo Bolívar rompió el silencio tras el desplante de Gustavo Petro en un evento público en Tibú. El presidente interrumpió el protocolo para reclamarle por asistir, a pesar de tener aspiraciones presidenciales. Los que renunciaron, ya se fueron, dijo Petro, con tono cortante. Bolívar, visiblemente dolido, respondió en entrevista con Semana. Todos tenemos un corazoncito. Me sorprendió. Hubiera preferido que me lo hubiera dicho en privado. Reconoció que Petro tiene razón en que un candidato no debe aprovechar su cargo, pero negó haberlo hecho y dijo que fue invitado por la misma presidencia. Si valoras este tipo de análisis claro y directo, suscríbete ahora a Política al Detalle. Además, Bolívar reafirmó su aspiración presidencial, habló de su respeto por Petro y aceptó que el petrismo debe abrirse a una consulta con otros sectores. Pero el episodio revela algo más profundo, las tensiones internas del progresismo, los egos en disputa y la fragilidad de un liderazgo que castiga en público a sus propios aliados. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. En el día 39 del juicio contra Álvaro Uribe, declaró el representante a la Cámara Hernán Cavi. Su testimonio reveló detalles de una reunión clave en 2019 con el abogado Diego Cadena, que podría ser determinante para el caso. La fiscalía busca probar que Uribe lideró una estrategia para manipular testigos. Cadena, su ex abogado, habría sido pieza central en esa operación. Por eso, lo dicho por Cavi cobra relevancia. Según relató, el 19 de junio de 2019 Cadena lo llamó urgentemente. Le confesó que había hecho giros de dinero a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un ex paramilitar que luego testificó a favor de Uribe. Cavi le sugirió informárselo directamente al expresidente. Ese mismo día, en la oficina del senador Uribe, Cadena le dijo: presidente, hace 9 meses le giré dinero a Vélez por razones humanitarias, todo legal, todo por medios electrónicos. La reacción de Uribe, según Cavi, fue de inmediato malestar. Le habría reprochado directamente a Cadena: si usted a mí me informa que iba a hacer eso, yo no lo autorizo, doctor Diego. ¿Te interesan estos análisis serios y sin filtros sobre el poder en Colombia? Suscríbete ahora a Política al Detalle y acompáñanos en cada episodio. La versión de Cavi busca marcar distancia entre Uribe y las decisiones de su abogado. Pero en este juicio, cada matiz cuenta, y la justicia deberá valorar los silencios tanto como las palabras. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Este miércoles, la oposición y los independientes lograron 3 triunfos consecutivos en el Senado que pusieron contra las cuerdas la consulta popular con la que el gobierno Petro busca revivir su fallida reforma laboral. Primero, se aprobó que el orden del día priorizara la apelación de la reforma sobre la consulta.
Resultado, 56 votos a favor, 42 en contra. Segundo, intentaron aplazar esa apelación, pero la jugada fue derrotada. Resultado, el no ganó con 61 votos, frente a solo 35 por el sí. Y tercero, el senador Fabián Díaz propuso retirar su propia apelación, pero tampoco lo logró. Resultado, 51 votos dijeron no, y solo 30 lo apoyaron. Mientras el gobierno habla de impulsar ambos caminos, consulta y apelación, las mayorías se inclinan por el trámite legislativo, no por las urnas. El problema, la reforma laboral ya se hundió, y revivir la luz se cuesta arriba. En el fondo, esta puede ser una jugada para ahorrar 750.000 millones de pesos, evitar el ruido electoral, y no tener que decirle no en público a Petro. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis sin filtros, porque tu opinión también cuenta. Fuego amigo en el gobierno Petro. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, renunció denunciando presiones directas de Armando Benedetti y Ángel Rodríguez. Según ella, ambos le pidieron puestos burocráticos y la remoción de funcionarios capacitados. Me llamaron directamente, dijo, y agregó, recibí mensajes fantasmas que luego desaparecían. Aunque su carta de renuncia está fechada desde abril, apenas se hace pública. En ella afirma que nunca logró hablar con el presidente y que no está dispuesta a ser instrumento de intereses ocultos. También reveló que intentaron imponer hojas de vida sin cumplir los perfiles, y que despidieron a personal técnico sin justificación. Benedetti dice no saber de qué habla. Rodríguez guarda silencio. Otro capítulo que muestra el desorden interno del petrismo, donde los intereses políticos pesan más que la meritocracia. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis sin filtros, porque tu opinión también cuenta. El hundimiento de la consulta popular de Petro desató una tormenta política. Y uno de los más duros en criticarlo fue Enrique Peñalosa. El exalcalde de Bogotá no se guardó nada. Lo acusó de querer venezuelizar la democracia y lo llamó irrelevante. Todo comenzó tras la negativa del Senado de tramitar la consulta para refrendar la reforma laboral. Ante esa derrota, Petro llamó a la movilización popular en todo el país. Dijo que la ciudadanía debía expresar su descontento y apeló al derecho constitucional a la huelga. Pero Peñalosa respondió con dureza. Le recordó que fue elegido por un margen mínimo, que los cabildos populares son comprados y manipulados, y que el Congreso tiene tanta legitimidad como él. Incluso lo acusó de intimidar a la oposición con sus referencias al poder militar, y de buscar quedarse en el poder a toda costa. Remató diciendo, ni las fuerzas militares le harán el juego para venezuelizar nuestra democracia. Ni usted nos asusta con sus ínfulas de gran líder revolucionario. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis sin filtros, porque tu opinión también cuenta. Después del hundimiento de su primera consulta popular, el presidente Gustavo Petro no se dio por vencido. Ahora anunció que presentará una nueva consulta, con una pregunta adicional sobre el sistema de salud. ¿Debe el Estado intervenir para reducir los precios de los medicamentos? Pero la reacción no se hizo esperar. Efraín Cepeda, presidente del Senado, no solo puso en duda la legalidad de esta nueva iniciativa, sino que fue directo. Esa es la prueba reina de que lo que buscan es politiquería y dilapidar 1 billón de pesos de los colombianos. ¿Por qué? Porque la reforma laboral que motivaba la consulta ya fue revivida gracias a una apelación. El Congreso la devolvió a discusión en comisión. Entonces, ¿para qué gastar otra vez en una consulta sobre un proyecto que ya está activo? Cepeda fue más allá, criticó el fondo de la reforma laboral y recordó las advertencias del Banco de la República. Más de 450.000 empleos podrían desaparecer, y la informalidad laboral en Colombia subiría del 58% al 70%. Con esa reforma, muchos colombianos son candidatos a perder su trabajo, dijo. En sus palabras, no se trata de una consulta para escuchar al pueblo, sino de un espectáculo político costoso y riesgoso. Insistir en una consulta sobre una reforma que ya está en trámite parece más una jugada política que un acto democrático. Y si el costo es de 1 billón de pesos, la pregunta no es si se puede, sino si se debe. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis sin filtros, porque tu opinión también cuenta.
Gustavo Bolívar volvió a lanzar dardos contra Laura Sarabia. En entrevista con Semana, dijo que la hoy canciller desaprovechó una oportunidad que le dio la vida y que su ambición la llevó a perder el poder que tenía cerca de Petro. Según Bolívar, ya no es parte del círculo cercano del presidente y afirma que su ambición la puede estar sepultando. Cuando le preguntaron qué tan ambiciosa era, respondió directo, tanto como para caerse sola. También aseguró que Sarabia cometió errores, dejó enemigos y se rodeó de personas cuestionadas. Y aunque cree que Petro aún le tiene gratitud, advierte que ya no tiene el peso de antes. Frente a su guerra con Armando Benedetti, Bolívar fue tajante: se van a anular ambos. Si siguen así, se van a autodestruir. Esto fue Política al Detalle. Análisis claro para entender el poder. Suscríbete y no te pierdas nuestro análisis sin filtros, porque tu opinión también cuenta.